Bienvenidos a Libre Expresión, 12 del día con 4 minutos. Ofrecemos disculpas, queridos amigos, por este retraso que escapa realmente a nuestro control y al control de nuestro productor digital Alejandro Peña. Hemos tenido que reiniciar mi computador por un tema técnico, en fin, y ya estamos aquí con ustedes. Y les confesamos que cuando se producen estos temas técnicos, entramos en tensión. Yo creo que la misma tensión que he sentido este fin de semana cuando he escuchado al presidente de la República, Pedro Castillo, cuando habló en México el sábado en el marco de la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, y también tensión esta mañana, cuando habló en el marco de la asamblea, de la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Esto ha sido ya en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. Su gira, recordemos, empezó el viernes. Esta mañana, muy temprano, efectivamente, tuvo un encuentro con el secretario general de la OEA, el embajador uruguayo Luis Almagro, y minutos después se dio inicio a esta sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Bien, ¿qué dijo el señor Castillo? Para nosotros los peruanos no dijo nada nuevo, pero lo que sí nos causa, yo diría, bastante preocupación es el desconocimiento que tiene el señor Castillo, no solo de algunos temas que maneja, sino de la conducta, el comportamiento, de cómo se manejan las relaciones internacionales, las relaciones entre los estados. Y también desconoce cuál debía ser el discurso que tenía que dirigir en el marco de este foro internacional. Pero el señor Castillo fue a la sesión de la OEA a hablar de que Perú tiene tantos corruptos que puede exportar corruptos, ¿no? Yo me pregunto y me preguntaba cuando lo escuchaba si es que se estaba refiriendo al secretario general de su partido, del partido que lo llevó a la presidencia, el Partido Perú Libre, ¿no? El señor Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, tiene una condena por corrupción. No sabemos si se refería a él, si habría que exportarlo, para utilizar sus palabras, también a Vladimir Cerrón. Pero también habló de cosas que sabemos y que internacionalmente se sabe, los niveles de pobreza que hay en nuestro país, ¿no? Las desigualdades que existen en el Perú. Esto no es nada nuevo, pero lejos de presentar soluciones, de que, por ejemplo, podría haber incentivado las inversiones hacia el Perú, lejos de hablar de las maravillas que tenemos en el Perú para fomentar el turismo, ¿no? Para poder generar mayor llegada de turistas extranjeros al Perú y que eso signifique que nuestras microempresas, pequeñas empresas y grandes empresas vinculadas al turismo puedan reactivarse. Lejos de ello, no, el señor Castillo habla de cosas, de temas sobre los que no tiene conocimiento, temas de los que desconoce, y quiero hablar uno de ellos. Por ejemplo, dijo que los peruanos tenemos que hacer que la educación se convierta en un derecho constitucional. Esto revela, repito, un desconocimiento por parte del señor Castillo. Y lo decimos desde aquí, el señor Castillo desconoce la Constitución Política del Perú. Parece que no la ha leído. Y esto sí es grave, tratándose del presidente de la República, porque hay que recordarle que la Constitución, en su segundo capítulo, que es el capítulo referido a derechos sociales y económicos, en el artículo 13 precisamente está referido al derecho constitucional que tenemos los peruanos, referidos al derecho a la educación. Entonces, lo que creemos, y hemos creído durante todo este tiempo, campaña electoral y ya en el poder, es que el señor Castillo, Terrones, desconoce la Constitución Política del Perú. Y será por eso entonces que él permanentemente dice que hay que cambiar la Constitución, ¿no? Pero primero sería bueno que la leyera. Y este es un llamado desde aquí, desde nuestro programa Libre Expresión y Canal B, a la Cancillería de la República. El señor canciller de la República, ministro de Relaciones Exteriores, el embajador Óscar Maurta, con toda la experiencia que tiene, con toda la preparación que tiene, debería permitirse asesorar mejor al presidente de la República. Y, por ejemplo, aconsejarle que lea los discursos, ¿no? Y que el canciller revise también, ¿no? Lo apoye al presidente en cuáles son los temas que va a abordar.
y que le aconsejé que se limite a leer el discurso, porque hay que recordarle al señor Castillo que no se está representando a sí mismo. Cuando va a un foro internacional, como el foro de los países latinoamericanos y el Caribe, en México, celebrado el sábado, cuando fue hoy día a la OEA y cuando vaya mañana a la Asamblea Anual de la Organización de Naciones Unidas, el señor Castillo no se representa a sí mismo, no representa a su familia, no representa a su provincia y no representa solo a Cajamarca, nos representa a todos los peruanos. Y quiero, por ejemplo, compartir con ustedes para que piensen, ¿no?, que no estamos exagerando. Y esto no es un tema de discriminación, ¿ah? Porque también se dice, no, no discriminen al señor Castillo. No, el señor es maestro, nos lo repite permanentemente, es profesor. Y uno de los artículos de la Constitución, artículo 14, tendría que leerlo porque dice muy precisamente que es obligación, en el marco de la Constitución, de enseñar el tenor de la Constitución y de los derechos humanos. Tenemos que enseñarle a los ciudadanos el contenido de la Constitución política y conozcan los derechos fundamentales reconocidos en la Carta Política. Entonces, ¿cómo el señor Castillo puede decirnos permanentemente, invocar a su condición de profesor y no hacer el esfuerzo de por lo menos leer la Constitución política que tenemos los peruanos? Fíjense ustedes. A ver, aquí. Vamos a compartir este primer video. Esto ocurrió en México el sábado. El señor Castillo quiso improvisar y habló de la pandemia. A ver si compartimos esto. Para nosotros entendemos de que la pandemia no es solamente un problema sanitario, es un problema histórico, es un problema que ha venido arrastrando. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho en reuniones tantos lemas, pero hemos hablado de unidad, hemos hecho grandes discursos y es tiempo de pasar a la acción. Y es tiempo de pasar a la acción porque es necesario entender de que unidos lograremos todo, desunidos nada. ¿Usted lo entendió? Probablemente por improvisar es que el señor Castillo se ha enredado en sus propias palabras y no logró expresar lo que quiso expresar. Entonces le damos un consejo desde nuestro programa, señor Castillo, para que cuando vaya a un foro internacional, ¿no?, en condición de presidente del Perú, se informe, se deje asesorar por el canciller de la República, se deje asesorar por los embajadores de los países a los que va, para tener una mejor actuación fuera de las fronteras del Perú. ¿Y qué pasó también? Quiero comentar con ustedes, ¿qué pasó cuando él llegó a la ciudad de Washington? Y esto pasó ayer. En las afueras del hotel donde él se alojó, Mayflower, lo estuvieron esperando muchísimos peruanos. En realidad dos grupos, un grupo de sus simpatizantes y un grupo de peruanos que protestaron, ¿no?, y que están protestando por las acciones que toma el gobierno del señor Castillo. A ver, permítanme con ustedes compartir este video que hemos recogido de las redes sociales. Bien, estas han sido las protestas de peruanos que viven, que residen en los Estados Unidos, precisamente en la ciudad de Washington, y ustedes lo escucharon claramente: fuera el comunismo, fuera el terrorismo. Y esto no es una exageración, porque ya conocemos, hemos visto los informes, sabemos que hay una vinculación entre miembros del gobierno del señor Castillo con Movadef, con CONARE,
con Sendero Luminoso. Entonces, no es una exageración estar mencionándolo y estar reproduciendo este tipo de videos que reflejan el descontento, ¿no? La protesta de ciudadanos peruanos que viven fuera. Pero también vamos a mencionar y vamos a mostrarles una fotografía de los simpatizantes del señor Castillo que se agolparon en las puertas del hotel en Washington. Aquí ustedes lo van a ver. Es una fotografía con varios de los peruanos que llevaron carteles alusivos a lápiz, con la imagen de lápiz, con el nombre del presidente Pedro Castillo. Queremos un Perú libre de la corrupción, dijeron los simpatizantes del señor Castillo ayer. Bueno, esto lo compartimos todos queremos un Perú libre de la corrupción. Nos preguntamos si también se estaban refiriendo al señor Cerrón, digamos, el hombre fuerte de Perú Libre, el secretario general de Perú Libre, que tiene una condena por corrupción. ¿Lo habrán incluido? ¿Se habrán referido a él también? ¿O solo los corruptos que no son de Perú Libre? Porque la condena a la corrupción es para todos, ¿no? La corrupción tiene que enfrentarse y es una lucha que hay que dar, pero tiene que haber una coherencia también por parte del señor Castillo Terrones. Cuando habla de la lucha anticorrupción y no se refiere a lo que está pasando en Perú Libre, recuerden ustedes, amigos, que hay una investigación judicial ya que ha avanzado muchísimo con respecto a los llamados dinámicos del centro. Y estas personas vinculadas al gobierno regional de Junín, donde el señor Vladimir Cerrón fue gobernador, estas personas están seriamente cuestionadas e investigadas por malos manejos económicos en el gobierno regional de Junín, precisamente en la Dirección de Transportes y Comunicaciones, por haber hecho mal uso de sus cargos para recolectar dinero indebidamente y con ese dinero poder solventar la campaña electoral del señor Castillo. Entonces nos preguntamos si hay una coherencia. ¿Por qué no mencionan el tema de los dinámicos del centro? No lo mencionan, para nada mencionan ello. Bien, uno de los temas, hasta que nos podamos comunicar y conectar con nuestra invitada, asumimos que debe tener un tema ahí de conexión, porque no logra entrar. Ya se había confirmado la entrevista, ya la habíamos anunciado también. El tema del turismo es un tema que nos preocupa muchísimo, se está reactivando de a pocos, pero queremos hablar con la exministra Mara Seminario. La vamos a tener en breve, imaginamos. Pero fíjense ustedes, amigos, mientras esto ocurre dentro de Perú, fuera de Perú, mientras nos vamos concentrando en temas que pueden resultar anecdóticos, digamos que anecdóticos, está ocurriendo algo bastante grave sobre lo que es importante también poner el foco de atención. Es lo siguiente: el último viernes, congresistas de Perú Libre presentaron un proyecto de ley ante la mesa de partes del Congreso de la República. Esto ya se está haciendo costumbre, se los voy a decir por qué. Pero voy a poner aquí en pantalla el proyecto de ley que es el número 00269, proyecto de ley presentado el viernes último. Estoy enfocando la parte, digamos, más seria y de mayor preocupación, porque se dice aquí, artículo 4, es un proyecto de ley que busca interferir en la agenda de los medios de comunicación. Lo vamos a decir claramente en esos términos, ¿no? Ya se pronunció el presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, el señor Jorge Vaca Álvarez, hoy día en declaraciones a Radio Programas del Perú, ya ha dicho que es una norma muy peligrosa, porque con ella se busca interferir en la agenda de los medios de comunicación. Es más, ha dicho que esta es una copia de lo que se ha hecho en Venezuela, porque este proyecto de ley está justificando que el medio de comunicación es un servicio público de competencia de la nación en el que se encuentran comprendidos los derechos y libertades de los usuarios de estos servicios, el interés general, el principio de legalidad, el cumplimiento de los fines y deberes estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de los contenidos. Es una norma, repito, muy peligrosa, a juzgar por lo dicho esta mañana por Jorge Vaca Álvarez, referidas al proyecto de ley número 00269, que en su artículo 4
casos de emergencia dice lo siguiente: en caso de declaración de emergencia decretada, conforme al ordenamiento jurídico, el Poder Ejecutivo podrá dictar medidas temporales que deberán ser cumplidas por los operadores, proveedores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Dichas medidas se adoptarán conforme al marco constitucional vigente. El Poder Ejecutivo, con carácter excepcional y transitorio, respetando los principios de proporcionalidad y razonabilidad, podrá asumir de manera temporal la prestación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicaciones cuando sea necesario para mitigar los efectos del estado de necesidad de urgencia. Esto prácticamente es una anunciada intervención. Si este proyecto de ley se convierte en ley, esto le daría al gobierno todas las armas constitucionales o legales para intervenir y tomar medios de comunicación. Repetimos, se trata del proyecto de ley 00269, proyecto de reforma constitucional que incorpora a la Asamblea Constituyente, este es el proyecto 269, a ver, vamos a poner aquí en atención lo siguiente. Este es el proyecto, efectivamente, que declara de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación y la transmisión en el territorio nacional. Proyecto de ley 00269-2021 del Congreso de la República. Y lo que estaba mencionando hace un rato, que se estaba convirtiendo en costumbre, porque el viernes anterior, el viernes 10, se presentó el otro proyecto de reforma constitucional que incorpora a la Asamblea Constituyente para una nueva constitución y propone la convocatoria a referéndum. Entonces, en resumen, tenemos cada viernes, Perú Libre nos está presentando proyectos de ley que, de ser incorporados, harían prácticamente una revolución al interior del país de forma inconstitucional. Hay que decirlo directamente, de forma inconstitucional. Bien, vamos a compartir también con ustedes y recordarles, a propósito de lo que estamos mencionando, el tema de la constitución política, porque yo creo que es fundamental estar mencionando permanentemente el tema de la Constitución. Y si nuestro espacio de libre expresión, a través de Canal B, el canal del Bicentenario, aporta un granito de arena nada más en el conocimiento, en la información, ya creo que estaremos haciendo nuestro trabajo. Artículo 38 de la Constitución, ahí lo están viendo en pantalla. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Si las personas que integran Perú Libre, empezando por el señor Castillo y el señor Vladimir Cerrón, entendieran lo que significa la Constitución política y entendieran este artículo, no estarían repitiendo permanentemente al interior del país que se necesita una nueva Constitución. Porque lo que están diciendo es que no hay derechos constitucionales protegidos como el derecho de la salud, como el derecho de la educación. Y en su lenguaje y en su narrativa están diciéndole a los peruanos por dónde van, que como la Constitución no reconoce esos derechos, es necesario cambiarla. Borrar la Constitución del 93, convocar a una asamblea constituyente para que redacte una nueva Constitución. Esa es la narrativa que están diciendo permanentemente. Y creo que es obligación de los ciudadanos, de todos nosotros, contribuir a que donde vayamos, donde podamos compartir algún tema de conversación vinculado a la coyuntura política, entendamos que hay que leer la Constitución para poder hablar con propiedad de lo que está pasando. Y aprovecho, ya que lo tengo en pantalla, artículo 39 del capítulo 4 de la función pública. Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. El presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la nación. Y en ese orden,
los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el fiscal de la Nación y el defensor del pueblo en igual categoría, y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes de acuerdo a ley. ¿Por qué decimos esto? Porque queremos recordar con los amigos que no lo vieron en su momento, compartimos desde nuestro programa Libre Expresión el video siguiente para entender que lo que está haciendo la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, es incorrecto. Vean ustedes primero lo siguiente. Mire, yo creo que nosotros en campaña hemos hablado que los cambios estructurales que hay que dar en el país para el bien, reitero, de todos los peruanos, pasa por un cambio de la Constitución. Ministra, y estamos trabajando en ello, estamos trabajando y recolectando las firmas para ese referéndum de una asamblea constituyente. Fíjense ustedes, ha sido la primera vicepresidenta de la República que en unas declaraciones el lunes pasado en la ciudad de Cañete habla de que están recolectando firmas. O sea, una alta funcionaria del Estado peruano diciéndonos algo que es inconstitucional. Esto no puede estar pasando. Y es muy lamentable que ocurran este tipo de hechos y, por ejemplo, también que ocurra que el señor congresista Guillermo Bermejo, ¿no?, esté cosas que no debería hablar, para decirlo en esos términos. Muy bien, vamos a poner en pantalla también lo siguiente. Esta es una fotografía de esta mañana del presidente de la República en la OEA, en la Asamblea del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Alguien puede decir que estos temas son intrascendentes los que vamos a tocar. El señor está bajo techo y sigue presentándose con su sombrero. Algunos dicen que es un sombrero de español. Se presentó también el fin de semana, ayer por la noche, ayer domingo, en una cena con miembros de la comunidad peruana y también lucía su sombrero. Pero este es un llamado que hacemos a la Cancillería. La Cancillería debe asesorar al presidente de la República. Es una falta de respeto estar al borde de una mesa, ¿no?, en la que se va a cenar, se va a departir con comensales y llevar puesto un sombrero. Y le repetimos, el señor no se está representando a sí mismo, el señor Castillo nos representa a todos los ciudadanos peruanos. ¿Ah? De Limas, de Tumbes, de Iquitos, de Chota, de Tacna. Nos representa a todos, profesionales o no profesionales, jóvenes, adultos. Entonces, esta es una muy mala señal, es una falta de respeto del señor Castillo que siga presentándose en ceremonias, ¿no?, que se realizan, que se producen dentro o bajo techo, que siga presentándose con sombrero. Y lo que voy a decir es mucho más grave. Ayer, cuando estaba departiendo con los representantes de la comunidad peruana en la ciudad de Washington y se aprestaba ya a cenar, porque estaba él dando un discurso, parado junto a la mesa con sus comensales, hizo referencias inapropiadas a temas de servicios higiénicos que les faltan a peruanos de escasos recursos. Por eso, si el señor Castillo ya está en la presidencia, tiene la obligación de dejarse asesorar. Ya no se puede, él ya no puede insistir que es maestro provinciano. No le da licencia para cometer esta falta de respeto a nivel internacional, en foros internacionales, porque a todo el Perú lo está dejando muy mal. Yo creo que hay que decirlo en esos términos. Y hacemos desde aquí un llamado a la Cancillería de la República, al señor canciller embajador Oscar Maurtua, para que de alguna forma u otra pueda asesorar al señor Pedro Castillo. Porque si no, va a seguir haciendo papelones. Muy duro lo que decimos, pero va a seguir haciendo papelones a nivel internacional. Y yo creo que para la imagen del Perú, para la imagen de los ciudadanos peruanos,
no merecemos este tipo de situaciones tan incómodas. Y que el presidente de la República esté haciendo los papelones y esté faltando el respeto cuando en ceremonias oficiales del nivel de la OEA esta mañana y de mañana en Naciones Unidas esté presentándose con sombrero o con un traje que no es el adecuado. Bien, vamos a hacer un giro de información. Ya está nuestra invitada, ya llegó, la tenemos en antesala, porque queremos hablar de un sector que está recuperándose de a pocos, un sector afectado gravemente, claro, por la pandemia internacional generada por el COVID, pero vamos a hablar de lo siguiente. ¿Cómo el turismo se desarrolló en épocas tan difíciles como el terrorismo, si es que acaso pudo desarrollarse? ¿Cómo convertimos esa situación tan fatal que tuvimos con el terrorismo, los asesinatos, la destrucción por parte de grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA? ¿Cómo hizo para construirse? ¿Y cuáles son los desafíos del turismo para los próximos meses y los próximos años? Así que le vamos a dar un especial saludo y la bienvenida respectiva a nuestra invitada, la ex ministra de Comercio Exterior y Turismo, la señora Mara Seminario. Bienvenida, Mara, gracias por estar con nosotros. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Mara, gracias. Bien, un poco incómodos, queremos compartir contigo esta incomodidad porque el señor Castillo, decíamos durante el programa, no se representa a sí mismo, nos representa a los peruanos. Y aunque parezca duro lo que hemos dicho, está haciendo papelones y no es justo para la imagen del Perú. ¿Tú has tenido oportunidad de ver el fin de semana o ver hoy día el mensaje que dirigió el señor Castillo en el marco de la OEA, Mara? No lo he visto, he estado en reuniones de trabajo, seguro que en la tarde lo veré. Mira, el tema que tú me tocas es bien importante, independiente del señor Castillo, porque en el fondo yo veo también, de acuerdo con lo que tú estabas diciendo, que cuando tú asumes un nivel de representación nacional, tiene que ver mucho con la imagen del país, ¿no? Que es un tema que mientras estuve en PROMPERÚ y luego en el Servicio de Turismo trabajamos muchísimo, ¿no? Hay un concepto nuevo que se llama el soft power, ¿no? Que es el poder, el poder suave, ¿no? El soft power que dice que las naciones también se comunican y van generando atracción por cosas que no son vamos a ver, un país es atractivo no solamente por sus recursos naturales, no solamente por su posición estratégica, geopolítica, sino también por lo que son su gente, por lo que es lo que representan en espíritu. Eso es lo que se llama el soft power, conquistar. Tu soft power es conquistar a tus audiencias por temas menos, entre comillas, duros que lo que te decía, ¿no? Recursos, negocios. Entonces, la imagen que proyecte el señor Castillo va a representar la imagen del Perú. No es la imagen del señor Castillo, y eso espero que él le quede claro o alguien se lo explique claramente. Él no está representando hoy día a Pedro Castillo, él está representando a una nación que ha venido trabajando en los últimos 30 años en proyectarse como un país en desarrollo, un país atractivo, un país que se quiere conectar con el mundo, ¿no? Y en eso, como te digo, en el tema de turismo, en el tema de comercio exterior y en el tema de atracción de inversiones, es bien importante. Entonces, la imagen que da un presidente es, de alguna manera, la imagen del país, y es la que va a transmitir seguridad, va a transmitir inseguridad y va a transmitir confianza. En esa línea comparto absolutamente lo que estabas diciendo, Gloria. Bueno, sí, y para cerrar simplemente, si el señor Castillo quisiera promover el turismo o las inversiones hacia nuestro país, no tendría que ser, pues, diciendo que el país es un país de corruptos y que tenemos corruptos hasta para exportar, ¿no? O sea, es un poquito de sentido común,
Ojalá que Ahora, el embajador Oscar Magurto pueda asesorarlo a debidamente. ver, Mara. Gloria, yo, a ver, te voy a dar una opinión absolutamente personal y desde mi experiencia y perspectiva te digo, el señor Castillo no está hablando para audiencias extranjeras, él está hablando para la audiencia nacional, porque la agenda es reforzar el concepto de corrupción. ¿Me entiendes? O sea, él está hablando a la audiencia nacional, a la gente que de alguna manera tiene una identificación o a la gente que está preocupada por el tema de corrupción, ¿correcto? Entonces, ahí hay todo una narrativa, claro. Una narrativa con una direccionalidad concreta. O sea, aquí ya hay que dejarnos de pensar y seguir atacando por el tema de que el señor no habla bien, que el señor es un ignorante, ni es ignorante, ni no habla bien. O sea, esos temas que a la gente de alguna manera lo único que logran es victimizarlo, creo que hay que dejarlos de lado. Esa es su manera de ser y más bien hay que ir al siguiente paso. ¿Qué hay detrás de todo este comportamiento y de todas estas afirmaciones? Yo lo dejo ahí porque como comprenderás, el tema no es político, pero exactamente. ya salgamos de la forma para ir al fondo. Al fondo, efectivamente. Efectivamente, es un discurso de candidato presidencial. A mí personalmente me parece que él hoy día le sigue hablando a la audiencia nacional. Perfecto. Lo dejamos ahí entonces para entrar de lleno al tema que nos convoca esta entrevista. Mara, estamos preocupados por el tema económico, en fin, por la reactivación económica del país, pero un sector sensible, ¿no?, es el tema del turismo, es el sector turístico. Yo quisiera compartir con nuestros amigos la portada de tu libro, para que lo vean. Es un libro que no pierde vigencia. A ver si nos ayuda Alejandro. Ahí está. Vamos a obtenerlo en portada. A ver, en pantalla, el libro. A ver. ¿Dónde está? Ahí está. País multidestino, una nueva visión del turismo en el Perú. Ese libro, cuya autora Mara Seminario, la tenemos ahora en el programa, es un libro, repetimos, no ha perdido vigencia, es un libro de muchísimas páginas y su contenido tiene vigencia, quiero compartir por lo siguiente, porque no es un recuento del paso que ha tenido Mara Seminario por PROM Perú primero y por el Ministerio después, Comercio Exterior y Turismo, sino por lo que significa haber activado, digamos, y reactivado el sector turístico tan venido a menos por muchos gobiernos y por décadas. En este libro, cuya presentación la hizo Rafa León, ¿no?, un colega muy conocido por su el prólogo, mencionó Rafa León que en el 2012 el Perú dio un salto cualitativo en el tema turístico como consecuencia de medidas que se comenzaron a tomar en la década de 1990, como la de crear, por ejemplo, el organismo PROM Perú y hacer desde el Estado las primeras investigaciones de mercado, de la historia, desmontar los lobbies estructurales, etc. Mara, si nos pudieras aportar un poquito y recordar un poquito cuál era la situación del turismo en el Perú antes del 2002. Mira, yo justamente estoy preparando una tesis y ahí he tenido la oportunidad de analizar muy bien esto, ¿no? Los años 80, inclusive los primeros 90 fueron años muy duros, ¿no? El año 91, 92, y había un decrecimiento constante en la llegada de turistas, ¿no? El año 91 y 92, el año 91 fueron alrededor de 300.000 turistas y el 92, 200.000 turistas. Y el año 92, ¿por qué? Porque no solamente era la situación de no era la situación solamente en infraestructura turística, sino era el tema del terrorismo, ¿no? El Perú era percibido como un país muy peligroso. El tema del terrorismo fue tremendo para el turismo. Incluso nosotros, peruanos, viajábamos poco. O sea, mi generación no es como los chicos de ahora. Los chicos ahora no se imaginan porque ellos prepandemia se armaban su grupo, se tomaban su avión, habían súper buenos precios, se iban al Cusco, se iban a Iquitos, en fin. Mi generación no fue así. Nosotros no viajábamos por el tema del terrorismo. Nadie se quería subir a un bus.
Efectivamente, y el 92 fue peor por el accionar terrorista, sobre todo en Lima, ya. Claro, porque ya el 92 hubo accionar terrorista urbano, a pesar de que lo que había pasado los años anteriores en el ámbito andino y rural fue terrible, terrible, y creo que por el suceso reciente del fallecimiento de Guzmán, es que se ha actualizado la información y creo que ha sido la oportunidad para que muchos jóvenes que no tenían ni idea de lo que había pasado lo conozcan. Entonces era muy difícil viajar, muy, muy difícil, ni siquiera los peruanos viajábamos, ¿no? Entonces, el año 93 se crea PromPerú, el año 93 se crea PromPerú como una agencia de promoción de la imagen Perú, que incluía inversiones, turismo, y comienza, como el Rafa León, que trabajó en PromPerú de los 90, con Beatriz Boza, comienza a crearse y a hacerse una serie de presentaciones en el extranjero, la gente comienza a conocer el Perú, etcétera, etcétera. El año 2000, el año 2001, con la llegada del gobierno del presidente Toledo. Alejandro Toledo y el vicepresidente Raúl Díaz Canseco, que también era ministro de Comercio Exterior y Turismo, yo trabajé con él, y se retoma PromPerú, que era una institución que pertenecía a la PCM, pasa al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que se crea formalmente en julio del 2002. Antes se llamaba MITINSI, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Gloria, que era el Ministerio de Comercio, de Integración, de Comercio, de Industria, y se crea el MINCETUR, y PromPerú pasa a formar parte del MINCETUR. Entonces ya allí toma formalmente la responsabilidad de promocionar turismo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y en el 2002 como una iniciativa del MINCETUR, planteada por el ministro y vicepresidente Díaz Canseco, que yo creo que eso, el primer gran hito de la historia del turismo del Perú reciente, que lleva a este desarrollo, fue la creación de PromPerú en 93. Y luego el siguiente gran hito, que yo creo que ha sido la gran herramienta del desarrollo del turismo en el Perú, fue la creación del Fondo de Promoción de Turismo. ¿Qué es el Fondo de Promoción de Turismo? El Fondo de Promoción de Turismo es un fondo que se crea a partir de, entre comillas, un impuesto de $15 con el que están grabados todos los pasajes internacionales hacia el Perú. Esto significó un cambio, perfectamente. ¿No? Esos $15 fueron a formar parte del Fondo de Promoción de Turismo, y ese Fondo de Promoción de Turismo pasó a ser el presupuesto de PromPerú para promocionar el Perú en el extranjero. Mara, entonces quédate ahí. Si se produjeron estos dos hitos importantes, 93 y después del año 2002, ¿cómo se tradujo eso en llegada de turistas internacionales? Porque ya en el 92 habían 200.000 al año. ¿Cuántos turistas? Ahora, mira, pero te cuento más cosas que creo que es importante que la gente sepa, porque lamentablemente vamos perdiendo la memoria, ¿no? Mira, Gloria, pero ten en cuenta que en septiembre del 92, capturan a Guzmán. Entonces, la captura de Guzmán y de toda la cúpula senderista trae como un respiro a la imagen del Perú. Sí, lo recordamos perfectamente, como si fuera ayer. Entonces, esa captura permite que tú tengas una institución en el 93 como PromPerú, que ya puede salir a promocionar el Perú, ¿no? Luego de eso, 5 años después, en el 97, me parece, o en abril del 98, se produce lo de la Embajada del Japón. Entonces, la cúpula del MRTA también queda, desaparece, ¿no? Lamentablemente, si bien es cierto, se capturaron a las cúpulas, no hubo el trabajo
político, Político-ideológico. la desarticulación total de las ideas del pensamiento Gonzalo. Pero esa es otra conversación. Entonces, lo que yo te decía es, primero, 92 capturan a Guzmán, 93 se crea PROMPERÚ, se comienzan a hacer una serie de trabajos muy interesantes, de gente muy profesional que se incorpora a la institución. Luego viene el 2002 con la incorporación de PROMPERÚ al MINCETUR, la aprobación de la ley que crea el Fondo de Promoción de Turismo, que ya ha sido renovado el 2012, porque tiene vigencia de 10 años, o sea que el próximo año habría que renovarla. Además es una iniciativa que luego muchos países de la región copiaron, ¿ya? Muchos países copiaron. Entonces, esos son como los grandes hitos sobre los que se comenzó el desarrollo de turismo, ¿no? Entonces, yo ahí en el libro lo cuento con más detalle. Siempre ha habido, mira, el Perú siempre ha sido un país atractivo para el turismo. En 1911 se da a conocer Machu Picchu al mundo. Yo nunca digo se descubre, porque yo estoy convencida de que los nativos de la zona sabían de la existencia de Machu Picchu. Pero sí, compartimos eso. El 2003, él lanza, publica en National Geographic todo su hallazgo, entonces Machu Picchu se da a conocer al mundo. Machu Picchu creo yo que es uno de los lugares, uno de los atractivos turísticos más importantes de la humanidad. ¿Ya? Entonces, ya. Esos son como los hitos, pero sin embargo, mira, que yo lo cuento en el libro, pero que además te lo voy a contar ahora, el Perú antes del descubrimiento de Machu Picchu era un sitio que desde la conquista hasta esta época era muy atractivo para los viajeros científicos. Y teniendo en cuenta eso, Mara, ¿cuál ha sido el año donde hemos registrado el mayor número de turistas llegados al Perú? Mira, a mí no me gusta hablar de cifras en concreto porque han habido algunas cosas que yo todavía no entiendo. Por ejemplo, 2013, 2014 y 2012, se ha incluido a los venezolanos en la cuenta de la llegada de los turistas. Pero esto distorsiona, ¿no? Por eso. ¿O no? Por eso a mí no me gusta entrar en la polémica si están bien o no, pero digamos, estamos hablando de que hacia el 2019 habían como 4,5 millones de turistas, ¿correcto? Entonces, y eso comparado con países vecinos, estamos... Mira, es que esa es la gran discusión. Porque es bueno compararse también, ¿o no? Ya, pero vamos a ver, Glorita, aquí hay un tema que es bien importante. La gente te dice, oye, ¿cómo es posible que Chile tenga más turistas que el Perú? A ver, tranquila. O Ecuador. Como digo yo. Vamos a ver. A ver. Una cosa son los turistas que vienen a Chile y otra cosa son los turistas que vienen al Perú. ¿Ya? El turista que viene al Perú no es el mismo que va a Chile. En Chile hay mucho turismo fronterizo con Argentina. Sin embargo, cuando tú analizas el gasto o el ingreso de divisas por turismo entre Chile y el Perú, a pesar de tener menos turistas, tiene más ingresos. O sea, el turista que viene al Perú gasta más. Exacto. Y viene de otro se queda país. Más días. Ya, ¿ok? Entonces, yo toda la vida he sido enemiga, por eso yo soy muy enemiga de fijarme solo en el número grueso. Hay que hacer análisis más finos para ver. Ya. Eso por un lado. Vamos con el tema de la llegada de turistas. Pero lo más importante de todo esto no solamente es fijarnos en el número, Gloria. Aquí lo importante es primero entender que el turismo es un proceso, primeramente el turismo es un sector económico que genera mucho trabajo, ¿ya? O sea, el turismo en el Perú está alrededor del 4% del PBI. Claro que cuando tú hablas con los economistas, con los ministros de economía, te dicen, no, pero 4% no es nada. Claro que no es nada si tú dices, en países como los nuestros, donde hay industrias extractivas y hay, por ejemplo, la minería, o sea, el turismo no puede compararse con la minería, ¿no? Sin embargo, es la actividad o el sector económico, en mi modo de ver, que genera más impacto microeconómico. No, y las cifras... La llegada de un turista hace que la plata llegue al bolsillo de los trabajadores al día siguiente. O sea, llegan turistas y hay más trabajo para los taxistas, hay más trabajo para los restaurantes, para el cocinero, para el mozo, para el artesano. Y es todo un círculo, ¿no? Exacto.
A lo efectivamente. mejor el día, pero claro, cuando la gente dice, oye, pero solo 4%, pero la cantidad de gente involucrada en el turismo es tremendo. Y esto se refleja en que el turismo ha sido la actividad más afectada a nivel mundial. O sea, era Permíteme, impactante. Mara, Sí. compartir lo siguiente. Es un dato que hemos conocido el fin de semana. A propósito de lo que estás mencionando, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que dependen del turismo y comercio exterior han perdido más de 60.000 millones de soles desde el inicio de la pandemia. Los subsectores del turismo generaban más de 1.800.000 empleos directos e indirectos y contribuían con aproximadamente el 6%, a un poquito más de lo que estás diciendo, el 6% del PBI. Estas son cifras que han dado este fin de semana un grupo de gremios, entre ellos Asociación Peruana de Empresas Aéreas, Sociedad de Comercio Exterior del Perú, Cámara de Comercio, entre otros. Lo que mencionas, microempresas, pequeñas empresas afectadísimas por el tema de la pandemia que ha impactado negativamente en el turismo. Mara, pero digamos, esta es la fotografía, tenemos pandemia. A ver, pero escúchame, yo primero, porque además en el camino se han suscitado cosas como la iniciativa del ministro de Cultura, ¿no? De querer fusionar turismo con cultura. Vamos a ver, primera cosa. Una cosa es el recurso turístico, que puede ser cultural o natural o de cultura viva, y otra cosa es la gestión turística. O sea, nosotros tenemos el recurso. Para que la gente pueda visitarlo, hay que ponerle una serie de cosas de infraestructura alrededor de esto. Y esa es la gestión que se hace desde los gobiernos regionales, locales y desde el Viceministerio de Turismo, el desarrollo del producto turístico. Entonces, eso no lo va a hacer un Ministerio de Cultura. Un Ministerio de Cultura se va a encargar de que el recurso, o sea, Machu Picchu esté. Y Machu Picchu, que eso es otra cosa que la gente, muy poca gente sabe, el monumento arqueológico, lo que nosotros conocemos, la foto de Machu Picchu, es una parte. Machu Picchu es el santuario histórico de Machu Picchu, creado el año 83, declarado el año 83, que comprende 32.000 hectáreas. Patrimonio arqueológico de la humanidad. Patrimonio mixto de la humanidad. Mixto. Machu Picchu no es solo patrimonio cultural, es patrimonio mixto. Quiere decir que todo el ecosistema donde se desarrolla Machu Picchu, todos los 32.000 hectáreas del parque, del santuario histórico, tienen cualidades, por llamarlos de una manera, o características en el ámbito cultural y natural de extraordinaria, ¿cómo sería? Los culturales de extraordinaria belleza, y que además hay ecosistemas únicos, ¿no? Entonces, primero, Machu Picchu no es solo el monumento arqueológico. Machu Picchu es un santuario histórico, es un parque natural de 32.000 hectáreas, ¿correcto? Bueno, volviendo al tema. Entonces, claro, cuando se genera este tema que dice el ministro de Cultura, Ciro Gálvez. No tiene nada que ver, porque una cosa es el recurso y otra cosa es la gestión de desarrollo para poder acercar ese recurso, volverlo atractivo y luego producto turístico. Y eso es gestión que se tiene que hacer a través de entes públicos, privados, pero que es una actividad económica el turismo. Una actividad de disfrute, de recreación es para el turista, para el que viene a visitarlos, pero detrás de todo eso hay empresas, hay trabajadores y hay gestión pública para que los visiten. ¿Qué pasa ahora? La pandemia efectivamente ha golpeado el sector. O sea, era impactante los primeros meses de la pandemia ver los aeropuertos del mundo con todos los aviones parqueados porque no había tráfico. ¿Y por qué? Porque el turismo, justamente esta pandemia, lo que más nos ha golpeado es en el relacionamiento social. Y el turismo es una actividad de relacionamiento. Así es. ¿Correcto? Entonces, y no se está recuperando el turismo a nivel mundial como todos creemos, ¿no? En Europa... O sea, que lo mismo sucede en el Perú. ¿No podemos hablar de una reactivación del turismo todavía? Mira, yo creo que hay que comenzar con el tema de turismo interno. Hay que comenzar a moverlo. Hay que dar señales muy claras al mundo de que de que somos un país que le da las garantías correspondientes a los viajeros.
Esto es muy, muy importante también, porque cuando, por ejemplo, hay visitantes o hay turistas en Machu Picchu o en Cusco y de pronto un paro de carretera, ¿no? Un paro gremial que te bloquea carreteras. O sea, esta es la peor imagen que se le puede dar a un turista, porque ese turista, ¿no? Genera después mayor información a sus familiares y a sus Pero mira, amigos, y cuando regresan, ¿sabes qué? No vayas a Perú. ya, pero mira, Gloria, eso ha pasado en épocas de no pandemia. Ahora, pongámonos en la situación post-pandemia, ¿no? O sea, ¿qué tema le preocupa a la población en la pandemia? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si me Sí, enfermo claro, en el es Perú? ¿No? fundamental. Entonces, esa preocupación hay que tenerla y hay que saber comunicarla. ¿Sabes qué? Si te vas al Cusco y te enfermas, hay un hospital, hay una posta, el seguro te va a atender aquí, etcétera, etcétera. O sea, el tema hoy día de salud es súper importante en el mensaje de promoción turística. ¿Crees que El tema falta del transmitir ese tipo de porcentaje, garantías? ¿Nos el tema falta? del porcentaje de vacunación, ¿no? Sí, Es claro, un esto es país fundamental. con muchos vacunados, digamos. Por ejemplo, hay países, ¿no?, que han vacunado como prioritarios al sector turismo, ¿no? Por ejemplo, hay países, pero en fin, son iniciativas que yo te voy dando. El tema es que hay que tener claro que hay que seguir un proceso con mensajes muy claros. Ahora bien, de cara a la reactivación, Mara, tú estabas mencionando que sería bueno ponerle el foco al turismo interno, ¿no? Fomentar estos viajes, ¿no? De Lima a Cusco, los arequipeños que vengan a Lima, que vayan, en fin. Hay una página Regionales, intrarregionales, hay que regionales. comenzar a mover. Mira, no sé si te acuerdas, en 2010 que se partió la carretera, la vía férrea de Cusco a Machu Picchu, se partió en 32 partes con una crecida del río Urubamba impresionante. Y desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con el ministro de ese entonces, que era Martín Pérez, se movió una iniciativa que tuvo mucho éxito y que incluso tuvo premios por Ciudadanos al Día, al EFI, que se llamaba Cusco Pone. ¿De qué se trataba? No es que no se trata de hacer lo mismo, pero sí analizar la filosofía y ver. ¿De qué se trataba Cusco Pone? Cusco Pone se trata de que como la gente no podía visitar Machu Picchu y efectivamente no iban a venir turistas, se generó una mesa de trabajo con el sector privado para ofrecer paquetes a súper buen precio de pasajes y de hospedaje para público nacional. La idea era que el Cusco no pare, o sea, el Cusco o la ciudad, porque si la gente va por Machu Picchu, entonces la gente ya no iba a ir a Machu Picchu, sino que por lo menos vaya y visite el Cusco y no haya una paralización de la actividad. Entonces, eso lo pongo como un ejemplo. O sea, hay muy buenas prácticas. Ha habido muy buenas prácticas y debemos de aprender de lo caminado. Exactamente, ¿no? O sea, yo creo que comenzar a mover actividades de turismo interno, de turismo regional, intrarregional, es bien importante. El turismo local, que la gente comience a mover la rueda del turismo hasta que logremos nuevamente llegar a los niveles de turismo receptivo, porque no es un problema solo del Perú. No, es un problema del Hay mundo. que tenerlo claro. O sea, los países europeos están teniendo muchos problemas. Se abre con toda la experiencia que tienen. Y además ellos están como una estación adelantada, está terminando el verano europeo. Yo creo que tendríamos que dar una mirada, oye, ¿cómo ha ido el verano europeo? Además, bueno, nos falta mucho, mucho por caminar. Tenemos un minuto para terminar el programa, Mara. Me gustaría, como conclusión, puedas compartir algunas ideas, algunas reflexiones que se puedan dar ya a nivel regional, porque también no todo tiene necesariamente que partir del gobierno central. A nivel regional, ¿qué cosas, qué ideas, qué reflexiones podrías compartir con ellos? Mira, la primera cosa, Gloria, es que primero me gustó mucho, quiero decirlo, porque lo bueno también hay que destacarlo, me gustó mucho Por supuesto. la actitud del ministro de Comercio Exterior y Turismo de defender los fueros del MINCETUR y decir que no se estaba pensando en una fusión de cultura con
turismo, número uno. El número dos, efectivamente creo que hay una gran tarea que se debe hacer desde los gobiernos locales y regionales para promover el turismo en las regiones y en las localidades. Hay que comenzar a mover el aparato productivo. Esos datos de las pymes, de la cantidad de dinero que han perdido, pues hay que comenzar a darle la rueda a la rueda económica, ¿no? Creo que se deben promocionar, para hablar ya de un tema local, se debe promocionar, por ejemplo, que Piura se promocione en La Libertad y en Lambayeque, ¿no? Ven a visitar las playas del norte, ¿no? O que la ruta Moche, que es Chiclayo y Trujillo, se promocione en Lima, ¿no? Entonces creo que sí hay una gran tarea, porque también PROMPERÚ debe estar muy preocupado en trabajar en la promoción externa, que esa es una tarea muy, muy, muy grande y muy importante, ¿no? Y que será a mediano plazo todavía una reactivación efectiva. Claro, claro, y que hay que generar todos los... Pero sí creo, Gloria, que es bien importante el trabajo de los gobiernos regionales, que por otra parte tienen funciones, tienen la competencia de desarrollo y de promoción también de su región, o sea, que la asuman. Porque Efectivamente. que nos daba mucha pena en nuestra época que habían gobiernos regionales que no tenían directores de comercio exterior y turismo. Sí, efectivamente. Bien, nos ganó el tiempo, Mara. Vamos a tener oportunidad de poder retomar esta conversación para que nos ayudes a entender lo que pasa. Muchísimas gracias por tu participación. Yo lo que sí quiero que quede claro es que el turismo es un sector económico que tiene una gestión pública detrás y que genera muchísimo, muchísimo trabajo y que hay que trabajar para reactivarlo desde la base, que se ha caminado muchísimo y que no podemos perder lo avanzado. Muy bien, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Mara, por esta conversación y éxitos en tu trabajo. Gracias. Ha sido la ex ministra de Comercio Exterior y ustedes la han escuchado compartiendo con nosotros sus reflexiones de lo que pasa en el país con respecto al turismo y lo que podríamos hacer para poder reactivarlo quizás en mediano plazo. Hasta aquí llegamos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Si lo consideran, compartan los contenidos de Canal B, el canal del Bicentenario. Nos vemos, si Dios lo permite, mañana en Libre Expresión. Gracias.